Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el cual es un amplificador en colector común. ¿Por qué se llama de colector común? Porque el colector es común tanto a la entrada como a la salida del transistor. Entonces vamos a ver qué nos está planteando el ejercicio. Si el amplificador de la figura tiene los siguientes parámetros, eso lo vamos a encontrar ahora. En la página siguiente ya está definido los valores. Entonces nos dicen que la IC/Q va a ser de 8 miliamperios y que encontremos a R1, a R2, en que encuentre la excursión simétrica en la tensión de salida, dibuje con precisión la recta AC y DC, determine la potencia entregada por VCC, la potencia máxima disipada por el transistor y por la carga. Entonces, nuestra RC de 2K, nuestra RL de 2K, nuestra RE es de 200 ohmios, VCC es de 20 voltios. Podemos ver que ya el ejercicio directamente nos da RC y RL, pero muchas veces si no nos dan RC o no nos dan RL, si no tenemos forma de encontrarla, asumimos que o no nos dan otra restricción, asumimos que RL y RC son iguales. Siempre se trata de colocar RC y RL iguales para que se cumpla lo que es la condición de máxima transferencia de potencia, que recordemos que la máxima de transferencia de potencia se cumple cuando la R Thevenin, es decir, la R equivalente del circuito, es igual a la RL, a nuestra resistencia de carga. Entonces, recordemos también que ya el beta es de 100 y nuestro voltaje base emisor es de 0,7, es decir, el voltaje aquí entre base y emisor es de 0,7. ¿Por qué de 0,7? Recordemos que un transistor BJT puede ser una unión PNP o NPN. Entonces, si es una unión PNP, es como si tuviera esta configuración, dos transistores unidos en lo que es la parte del ánodo. Entonces recordemos que el voltaje nominal de un diodo de silicio es de 0,7. Puede también ser de germanio, que es de 0,3, pero por lo general en los transistores siempre se utiliza lo que es el 0,7. Entonces vamos a encontrar primero a R1 y R2. Entonces lo primero que se hace siempre es hallar nuestra R en DC, nuestra R en AC y nuestra RB. Esto para qué se hace, porque esta resistencia equivalente la vamos a utilizar constantemente en las ecuaciones, entonces es preferiblemente hacer esto de primero. Entonces vamos a hallar la R en DC. Recordemos que en DC los transistores se comportan como circuitos abiertos, entonces por esto podemos ver que lo que es RE y RL quedan en paralelo. Quedaría en paralelo si aquí hubiera un corto, pero está el circuito abierto, entonces solamente queda RC y RE, porque RE aquí quedó frente de un circuito abierto, entonces no se anula, entonces queda en serie RC y RE. Recordemos que para hacer este análisis siempre lo que es la fuente VCC se comporta, porque es de fuente de voltaje, entonces para anular se anula con un corto. Entonces por eso es que este nodo de aquí se vuelve el mismo nodo de acá. Entonces ya nuestra R en DC solamente nos quedó RC y RL. Entonces para la R en AC, recordemos que en AC los capacitores se comportan como un cortocircuito, entonces nuestra RL
queda en paralelo con nuestra RC. Entonces quedaron en paralelo RC y RL. Y veamos también que RE quedó frente de un corto, porque quedó frente del capacitor, y el capacitor en alterna se comporta como corto, entonces quedó frente de un corto. Entonces nuestro equivalente solo quedó RC en paralelo con RL. Este análisis es muy importante hacerlo, ya que en caso de que nos dieran una R1, una RE1 y una RE2, entonces ahí es donde está el análisis, porque nuestra R que no se anula es la que no tiene el capacitor al frente. Entonces es muy importante. Y en DC, porque entonces en DC sería igual, sería RE1 y RE2. Eso vamos a ver en un ejercicio más adelante. Entonces nuestra R de base, recordemos que R de base es un paralelo entre R1 y R2, pero porque no conocemos esos valores, aplicamos lo que es una configuración para lo que es mantener la estabilidad. Entonces esa nos dice que R de base va a ser 0,1 beta por RE. Entonces esto que nos garantiza que el 10% de la corriente se va a ir para lo que es la polarización y el 90% para lo que es el colector, que es donde se pasa lo que es la amplificación. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que la mayoría de potencias se utilice para lo que es la amplificación, que es lo que realmente nos interesa. Entonces ya tenemos RDC, RAC y el BET y RB. Entonces ahora encontramos a BBB. ¿Para qué? Porque ahora vamos a ver más adelante que la ecuación para hallar R1 y R2 lleva a RB y a BBB. Entonces por eso hallamos BBB, porque ya encontramos a RB. Entonces esto ¿cómo se hace? Se pasa de esto a esto, se hace un equivalente. Entonces recordemos que BBB viene siendo el voltaje que cae sobre R1, y RB ya sabemos que es el paralelo entre R1 y R2. ¿Por qué no se aplica directamente esta, sino es que se hace con dos resistencias? Esto se hace para ahorrarse una fuente de alimentación, porque vemos que aquí usamos dos fuentes de alimentación. En cambio, de esta forma, haciendo un divisor de tensión, solamente usamos una sola fuente de tensión. Entonces el voltaje BBB es el voltaje que cae sobre R1, que es lo que está polarizando aquí nuestro transistor. Entonces este análisis se hace en lo que es en DC. Entonces los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces por eso en este no se tiene en cuenta lo que es el RL. Entonces hacemos la malla de la base. Entonces nos queda menos BBB más RB por corriente de base, pero recordemos que corriente de base es I de colector sobre beta. Entonces más voltaje base emisor, voltaje base emisor, que es 0,7, más RE por I de colector. Llegado a este punto ustedes me pueden decir: Jorge, pero aquí en RE están pasando dos corrientes, la I de colector y la I de base. Pero recordemos que la I de colector siempre es mucho mayor a la I de base, puede ser 100, 1000 veces mayor. Entonces si es 100 la I de colector, entonces nos dio 100 y 100 miliamperios, y la I de base nos dio 1 miliamperio. Entonces 100 más 1, 101. Entonces ¿cuánto es la diferencia? Es muy poca, 100 y 101 es casi lo mismo. Entonces por eso la I de base no se tiene en cuenta para la corriente que está pasando por RE. Entonces ya tenemos analizar nuestra malla. Entonces sacamos factor común IC de Q. Entonces nos queda esto: BBB más I de colector por RB sobre beta más RE más BBB más voltaje base emisor. Entonces simplemente el BBB lo pasamos, que está signo negativo, al signo positivo, y lo demás queda igual. Entonces lo podemos ver aquí.
Después simplemente reemplazamos valores. Después de reemplazar valores, eso nos dio 2.46 voltios. Entonces ya tenemos, aquí vemos la fórmula para hallar R1. Entonces es RB menos 1 menos BBB sobre BCC. Entonces vemos que ya tenemos todo, tenemos RB, ABBB. Entonces simplemente reemplazamos valores y eso nos da 2280.5 ohms. Y R2 se encuentra con la fórmula RB por BCC sobre BBB. Entonces reemplazamos valores que ya los encontramos y eso nos da 16.260 kilo ohms. Entonces nos pedía el ejercicio también que graficáramos. Entonces encontramos la I de saturación. ¿Por qué la I de saturación? Porque es el punto en que corta en el eje Y, es decir, donde está la corriente. ¿Quién corta en ese punto? La recta en DC. Entonces I de saturación va a ser BCC sobre R en DC. Reemplazamos valores y eso nos da 9.1 miliamperios. Y ya BCC es nuestro punto de corte con el eje X, donde está el voltaje, donde es de la recta en DC. Entonces ya aquí con este punto de corte en el eje Y y en el eje X ya podemos trazar nuestra recta en DC. Entonces hará falta nuestra recta en AC. Entonces nuestra recta en AC se encuentra con IC de Q, IC', que es el punto de corte en el eje Y, donde está la corriente, pero de la recta en AC. Entonces vemos que es BC de Q sobre R en AC más IC de Q. Pero no tenemos todavía lo que es BC de Q. Entonces volvemos al equivalente que vimos en la diapositiva pasada. Pero la diapositiva pasada analizamos esta malla de acá. Entonces ahora vamos a hallar esta malla de acá. Entonces la aplicamos para hallar BC de Q. Entonces va a ser menos BCC por RC por IC de Q más voltaje BC de Q más RE por ICQ. Entonces aquí está. Hacemos lo mismo, sacamos factor común el ICQ, despejamos lo que es BC de Q y reemplazamos valores. Y eso nos da 2.4 voltios. Entonces ya tenemos BC de Q. Entonces ya podemos hallar IC'. Entonces reemplazamos valores y eso nos da 10.4 miliamperios. Entonces ahora encontramos a BCC'. BCC' es el punto de corte en el eje X, es decir, ante el voltaje en la recta en AC. Entonces ya teniendo, reemplazamos entonces valores. Aquí va a ser ICQ por R en AC más BC de Q. Son estos tres mismos términos, pero ya diferentes. IC de Q va a ser multiplicado por RAC para que sea un voltaje más BC de Q. Entonces reemplazamos valores y eso nos da 10.4 voltios. Entonces ya tenemos el punto de corte en el eje Y y en el eje X de la recta en AC. Entonces aquí tenemos en DC y en AC. Entonces ya podemos graficar. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vamos a verlo de una vez. Ya aquí reemplazamos valores. Vemos que la recta en AC nos da en esta parte. Entonces para poder hallar el voltaje pico a pico va a ser 2 veces IC' menos ICQ por R en AC. Entonces, ¿por qué IC'? Porque es el tope aquí en la parte superior, porque si se amplifica la señal más allá ya va a haber un recorte, entonces eso es algo que no se quiere. Entonces ese va a ser el tope, IC' y va a llegar hasta este punto que es ICQ. Entonces en esta parte va a ser el voltaje pico aquí.
por R en AC, que es la resistencia que afecta a la salida, la R en AC. ¿Por qué dos veces? Porque va a ser este punto, porque es el doble, va a llegar hasta acá. Entonces por eso es dos veces IC' menos ICQ por R en AC. Entonces reemplazamos valores y eso nos da 4.8. Entonces ya tenemos nuestra gráfica y nuestro voltaje pico a pico. Entonces recordemos lo que nos decía el punto D: determinar la potencia entregada por la fuente VCC, es decir, nuestra alimentación, la potencia máxima disipada por el transistor y por la carga. Entonces, para hallar nuestro voltaje, nuestra potencia de alimentación de VCC se halla con esta fórmula. No voy a ahondar mucho en este tema porque se haría el video muy largo y no es el objetivo de este video. Entonces ya tenemos que nuestra potencia en VCC va a ser VCC por ICQ más VCC al cuadrado sobre R1 más R2 más y la corriente de base VC de Q al cuadrado por R2. Entonces reemplazamos valores. Entonces yo aquí recomiendo a los compañeros, a los estudiantes, que vayan haciendo esto, metiendo los valores por parte en la calculadora. Meten esta multiplicación, 20 por 8 miliamperios, lo meten aquí y lo escriben. Después toda esta parte la meten en la calculadora y el resultado lo escriben. Después toda esta parte la escriben en la calculadora y el resultado lo escriben acá. Entonces ya sumamos estas tres cantidades y esto nos da el voltaje, la potencia en VCC. Para lo que es la potencia del transistor, simplemente es el VC de Q por IC de Q, el voltaje de trabajo por la corriente de trabajo del transistor. Recordemos que el voltaje base emisor VC de Q es el voltaje entre colector y emisor. Entonces ese es el voltaje aquí por la corriente IC de Q, o sea, el voltaje que hay aquí por la corriente que pasa por ahí. Entonces eso nos da la potencia. Entonces reemplazamos valores y nuestra potencia nos dio 19.2 milivatios. Entonces ahora vamos a hallar nuestra RL, pero para hallar nuestra RL no tenemos lo que es corriente, pues solo tenemos lo que es voltaje y resistencia. Pero entonces recordemos que potencia es V por I, pero la I y la corriente no la tenemos. Entonces dejamos voltaje porque voltaje sí lo tenemos, y por ley de Ohm recordemos que voltaje es I por R, entonces por la resistencia. Entonces podemos despejar la I y nos queda voltaje sobre resistencia. Entonces reemplazamos donde está I, ponemos voltaje sobre resistencia. Entonces que nos quedó voltaje por voltaje sobre resistencia. Entonces nos quedó dos veces voltaje, entonces nos queda voltaje al cuadrado sobre R. Entonces nuestra potencia en RL, es decir, en nuestra carga, va a ser voltaje pico a pico sobre raíz de 2, eso al cuadrado, porque ya nos metimos con voltaje pico a pico sobre raíz de 2, porque ya estamos en RL, lo que está cayendo es una corriente en alterna. Entonces recordemos que para poder hacer lo que es potencia promedio tenemos que trabajar en voltaje RMS, y eso se hace voltaje pico a pico sobre raíz de 2. Entonces eso nos queda al cuadrado sobre RL. Entonces reemplazamos valores y eso nos da 5.76 milivatios. Entonces ya vimos que cuánto amplifica. Entonces en el video próximo, en el siguiente video, en el video que voy a hacer después de este, vamos a bajar este punto Q, lo vamos de pasar de aquí, lo vamos a pasar más abajo, manteniendo lo que es lo que es el voltaje pico a pico, ¿no? Es decir, nuestra amplificación. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Esto va a ser una mejora en nuestro diseño, ya que vamos a tener el mismo resultado, es decir, nuestra amplificación en voltaje, manteniendo utilizando menos corriente. Entonces va a ser optimizar lo que es el amplificador. Entonces si les pareció el contenido de su interés y les ha servido,
les pido que se suscriban y me regalen un like, y activen las notificaciones para estar pendiente a los videos que esté subiendo, porque en estos días voy a estar subiendo videos sobre estos temas de transistor.